Hola y bienvenidos a todos a este episodio. Hoy vamos a estar hablando de un tema delicado, pero que es sumamente importante y es mucho más común de lo que la gente piensa, que es el tema de los abortos espontáneos. Queremos profundizar en cómo esto sucede, por qué sucede, si puedes hacer algo para evitarlo y qué opciones en general tienes. Así que acompáñanos y te invito para que aprendas más sobre este tema. Definamos qué es el aborto espontáneo. Aborto espontáneo es básicamente la pérdida de un embarazo antes de las 20 semanas de gestación. Esto ocurre muy frecuente, puede afectar 20% de la población más o menos, y entre más edad tienes, realmente más son las posibilidades de que tengas una pérdida espontánea. Mucha gente pasa por esto, son temas de que no se hablan generalmente, pero estoy seguro de que le ha pasado a más de una persona que conoces. ¿Son frecuentes los abortos espontáneos? Bueno, eso va a depender y varía sobre todo por la edad. ¿Y por qué digo por la edad? Porque después de los 40 años, por ejemplo, tú puedes tener un 30 o un 40% de probabilidades de tener una pérdida, mientras que es mucho más baja a medida que tienes menos edad. ¿Y por qué sucede esto? Porque la gran mayoría de las pérdidas suceden por problemas cromosómicos en los embriones, hasta el 70%. Y eso no es nada de que tú puedes hacer o de que tu pareja hizo, son cosas que pasan en la naturaleza y pasan de forma espontánea y pues el embarazo no tiene la posibilidad de proceder. Entonces eso va a depender mucho de la edad de la persona y pues en personas jóvenes se piensa que puede ser un 15% más o menos de los embarazos en general. ¿Es difícil embarazarse luego de un aborto espontáneo? Aunque hayas tenido una pérdida en el pasado o dos pérdidas en el pasado, tienes más posibilidades de que tu siguiente embarazo todo salga bien a que algo salga mal. Entonces, por supuesto, uno tiene que tener un momento donde uno estudia qué fue lo que pasó. Y va a depender mucho de cómo se dio esa primera pérdida. También se va a dar dependiendo de la edad de la paciente. Usualmente uno habla de pérdidas recurrentes de embarazo cuando son más de 2 pérdidas. Y ahí es donde se inician los estudios iniciales. Sin embargo, si eres una paciente que, por ejemplo, tiene 40 años y ha tenido una pérdida, lo más probable es que sea algo cromosómico, por lo cual de repente ahí no esperaría tanto para hablar sobre posibilidades de tratamiento. He tenido pérdidas y no logro quedar embarazada. ¿Qué opciones tengo? Eso va a depender. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que han tenido pérdidas, lo que se llaman bioquímicas. Bioquímicas es cuando se implanta el embrión, pero a los pocos días se libera, se pierde. Entonces nunca se vio un saquito ni nada de esto. Son pacientes que a veces han tenido 2, 3 veces pérdidas de esta manera. Y pues eso es un tipo de paciente. También está la paciente a la cual, por ejemplo, le haces un curetaje, mandas a analizar ese embarazo, esa pérdida, y te dice que hay un problema genético. Y que aparte ha tenido otras pérdidas. Ya tú sabes que ahí lo más probable es que en esta pareja en particular, los embrioncitos tienen un porcentaje más alto de ser anormales que normales. Entonces, estas pacientes, por ejemplo, podrían hacerse una fecundación in vitro con estudio genético, seleccionar el embrión que está genéticamente normal y ese embrión, al ponerlo, tiene muchísimas menos posibilidades de perderse que si no tuvieras el estudio genético. Entonces, va a depender de la cantidad de pérdidas y las circunstancias en las cuales se dieron las pérdidas. Yo pienso de que hay muchas opciones, hay opciones válidas que van desde tratamientos de fertilidad hasta tratamientos inmunológicos para tratar el tema de pérdidas de embarazo. ¿Es común tener un embarazo exitoso y luego experimentar pérdidas? Es normal de que tú tengas una pérdida, después tengas un embarazo normal, después tengas otra pérdida. O sea, esas cosas pasan. Y pasan porque, yo digo, es un porcentaje y no es un porcentaje cualquiera. Estamos hablando de 15, 20, 25% en algunos casos de pérdidas de embarazo. Entonces, obviamente se desilusiona la gente o alguna gente no entiende de por qué yo tuve 2 embarazos bien y ahora vengo a tener una pérdida. Pero son cosas que pasan a cada rato. Son cosas que a veces la gente no habla, pero mucha gente pasando por esto. ¿Qué le aconseja a quienes han sufrido un aborto espontáneo? Que siempre hay que asesorarse bien. Ya. Yo pienso de que siempre hay que buscar alternativas en caso de que estés haciendo lo mismo y siga pasando lo mismo. O sea, si tuviste una pérdida y que fue de repente algo no muy grave, digamos que fue una pérdida bastante temprana, que de repente no se vio latido y demás, probablemente no hay que hacer tanto en términos de diagnóstico o de buscar qué fue lo que pasó, porque lo más probable estadísticamente es que sea algo genético y simplemente por porcentajes vas a tener más posibilidades de que el próximo embarazo todo salga bien.
Pero si ya llevas 2 pérdidas, yo sí pienso que ahí hay que hacer investigaciones, como dicen las guías americanas, y hay que hacer estudios hormonales, hay que hacer estudios genéticos, hay que hacer estudios de mismo anatomía de las personas, para ver de que no haya nada más de que está afectando en estas pacientes. También hay un estudio muy interesante que se llama la fragmentación de DNA. La fragmentación de DNA es de que nosotros podemos analizar los espermatozoides del hombre y podemos ver si están fragmentados la parte genética. Y eso lo que ocasiona es que que pueda haber mayor pérdidas en las parejas donde el hombre tiene esto. Recuerde que cada experiencia es única y que necesitas un equipo que te acompañe y te apoye y te pueda guiar en navegar estos eventos tan difíciles en la vida de uno. Si tienes alguna duda o consulta, te esperamos en Panama Fertility.